Hola amigos, buenas noches. Bueno, mi nombre es Luis Arturo Morales Cruz. Soy un aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y pues mi motivo es la presentación en oral de la sesión 8 de la unidad 3, de la unidad número 3. Mi tema está compuesto por bueno, base a una investigación que se hizo en una empresa llamada Comau México. Esta nos permitió el ingreso y pues pláticas que se obtuvieron mediante la participación de personal ahí adentro, en el cual yo me dediqué a hacer un tipo de investigación mi tema es el agua residual en las empresas. En esta pequeña presentación entenderemos el por qué, cómo tratan el agua, cómo la procesan, en qué la ocupan y cómo la desechan para que nosotros podamos tener una mejor perspectiva de lo que es el agua y su tratamiento. Ajá. Pero pasemos a algo que es muy interesante, ¿no? El hecho de qué es el agua. ¿Qué es un agua residual? ¿Sale? El agua residual es toda agua cuyo procesos que se han tenido en este caso en las empresas industriales han perdido sus características, han perdido componentes físico-químicos. En resumen, es toda aquella agua que ha pasado por un proceso de producción, actividades, todo eso. Todo ese tipo de agua se convierte en agua residual y estas a su vez se llegan, se recopilan, la usan y posteriormente se va o se desecha hacia lo que se le conoce famosamente como los alcantarillados. Ajá. Este es una pequeña con un concepto de lo más generalizado del cual es de lo que es el agua residual que se tomé de varios conceptos y esta fue la que como que más me sintetizó y la fui recopilando, que son aquellas aguas que pierden sus características originales o han sido modificadas, porque también hay empresas que pueden llegar a modificar el agua para darle un seguimiento o un proceso muy diferente al cual estábamos nosotros rigurosamente viendo un agua, ¿no? Actividad. También a su calidad requieren un tratamiento, estas requieren un tratamiento antes de ser reusadas. Si una empresa tiene una cualidad que necesita enfriar sus equipos con agua, esa agua ya está usualmente contaminada. Entonces, al mandarla al alcantarillado y esta no se le da el tratamiento antes, es muy dañina para el ser humano o para el sector agrícola que muchas veces se ocupa. Entonces, ellos tienen unas normas en el cual ellos se basan a unas para poderlas tratar, que estas las veremos pues un poquito más detalladas más adelante. Bueno, para comprender el uso de estas aguas, no, yo las dividí en cuatro tipos de residuos o tipos de agua, que es la residual doméstica, las aguas blancas, las industriales y las de residuales agrícolas, perdón. Para que ustedes entiendan un poquito más sobre la diferencia de este tipo de aguas es muy simple, ¿no? Sí, el agua doméstica es toda aquella agua que viene de, por ejemplo, de procedencia de heces, orinas, ¿cómo se llama? Aseos personales, limpiezas del hogar, por ejemplo, aguas que llevan detergente, llevan limpiador, llevan cloro, cosas que se utilizan usualmente nada más en tu domicilio, en tu casa, sí, en tu casa, ¿no? Estas domésticas también se les llaman o son muy conocidas como aguas negras. Porque puesta que la mayor parte de esta agua va a dar a los diferentes tipos de canales, ¿no? Es de canales de aguas negras, ese se les llama.
es por eso que se les da ese nombre. Ajá. Las aguas blancas no son otra cosa más que son aguas que proceden de la naturaleza. Ejemplo, la lluvia, la nieve, el hielo. Son ese tipo de cosas que nada más proceden, es más procedencia del sector natural. Ajá. Y en las aguas residuales industriales, pues es lo que les había comentado anteriormente. Son todas aquellas aguas que vienen, que tienen un proceso, un procedimiento o un uso que se les dio en una industria, en un almacén, en un, no sé, en una nave o un parque industrial, que este es el caso del que les vamos a exponer. Ajá. Las aguas agrícolas son aquellas aguas que se utilizan para el riego o que llevan un proceso de filtración por vías naturales. Ajá. Es como, por ejemplo, un parque, o sea, llueve o avientas agua o tú drenas agua o riegas usualmente tu planta, y esa agua que se filtra de la tierra es un proceso de agua residual agrícola. ¿Por qué? Porque tú estás vertiendo agua que ya llevó un proceso y la misma naturaleza, la tierra, su procedimiento, su forma de filtración que tiene, le quita esos minerales, entonces la hace un agua un tanto potable. Ese es la diferencia de un agua agrícola. Ajá. Entonces, ahora aquí les tengo un diagrama de cuál es más o menos los procedimientos que lleva el agua. Ajá. El agua se ocupa en el sector industrial y cuando la terminan de ocupar se va y se desecha al alcantarillado o en este caso, en este parque industrial, se lleva a una planta de tratamientos. Ajá. Muchas veces esta agua se junta con la de los usos domésticos, de riego, las aguas blancas que habíamos comentado anteriormente, las aguas, tratadas que se llevan, a cabo. Ajá. De ahí se lleva un ciclo de un tratamiento, agua, tratamiento, para que puede llegar a un agua, un almacén, por este caso serían lagunas, que te puede dar el determinado uso de cosas. No es mi tarea. Posteriormente a esto, se le lleva a un alcantarillado, bueno, lo que les comentaba, lleva a una presa o unos residuos donde se contenga el agua para poderle dar otra transformación o otros usos, por así decirlo, ¿sale? Entonces, este es un diagrama más o menos que para que te puedas dar una idea de cómo se ocupa el agua, o sea, hacia dónde va, de las industrias, baja a una planta tratadora de agua y de ahí se puede llegar a juntar con un agua doméstica, se puede juntar con un agua, con agua natural, blanca, perdón, incluso hasta agrícola. Ajá, para que toda esta agua se transforma y va a dar para poderla reutilizar posteriormente. Ajá. Bueno, mi investigación como tal viene de una empresa que muchas gracias por la participación que se nos dio. Esta empresa se llama Comau México y se trata del sistema automotriz. Ajá. El base o las investigaciones que yo hice o el cual me interesó que fuera una empresa es porque ahí es una forma muy práctica de darte cuenta en qué se está ocupando el agua o cómo la estás ocupando o diferentes procesos que se les da en el agua. Aquí, pues, la participación que se les da con esta empresa es que tenemos un claro ejemplo por qué se hace el agua, qué es un agua residual, cómo se transforma, cómo se modifica y hacia dónde se desecha. Ajá. Aquí como les presento en mi exposición, ellos cuentan, están dentro de un parque industrial, ajá, entonces son varias naves las cuales comparten el agua, entonces existe una sola planta tratadora de agua para las diferentes naves que se encuentran en sus alrededores,
Estas naves vienen posteriormente generando una limpieza, una purificación de agua para las diferentes naves. Esta planta tiene la capacidad de generar o de tratar suficiente agua para alimentarlas. Aquí, como podrán ustedes ver, ven dos colores de aguas, dos colores de tuberías. Aquí en estas no pudimos entrar directamente a la planta tratadora, puesto que lleva un estricto control de calidad y de inspección. Entonces no cualquier persona puede entrar en este tipo de plantas. Entonces se nos dio una vuelta, pues, hacia sus alrededores. Entonces lo único que se puede apreciar en estas imágenes es que la tubería de color rojo es más gruesa, más rigurosa que el color azul. Entonces aquí el agua residual que se usa en las diferentes naves entra por los ductos rojos dentro de la planta, entra a la planta, la tratan y sale por los ductos azules. Ustedes se preguntarán por qué es más grande la entrada que la salida. La respuesta es muy simple. En el proceso de purificación, o en este caso de la planta tratadora de agua, existe un paso que se le llama desechos. O sea, el agua se va limpiando, se va purificando, pero hay agua que queda contaminada o totalmente o parcialmente contaminada. Esta se desecha. Entonces, de 10 litros que entran, solo tratan 7 o hasta 6 litros de agua posteriormente. Ajá. Entonces, mi investigación se dio anteriormente en las unidades pasadas, porque me percaté que yo, al hacerle una entrevista a esta persona que trabaja o labora actualmente en esta empresa, no tiene muchos conocimientos a cuestión de una planta tratadora de agua, o de qué es un agua residual, o cómo se transforma un agua residual. Es por eso que yo me decidí a hacer esta entrevista. Aquí les pongo las preguntas que yo les hice a esta persona y por el cual me interesaron a seguir con esta investigación. En esta investigación traemos un ejemplo de cómo usan ellos el agua. Ajá. En esta investigación nos permitieron tomar estas fotografías, donde son unos robots que van a hacer un ensamble para una marca en específico. Ustedes se preguntarán que cómo robots pueden ocupar agua. En este proceso se puede ocupar agua para enfriar el sistema de soldadura de estos robots. Ajá, como ustedes lo podrán ver, se los pongo en esta imagen, que la planta proporciona cierta cantidad de agua y la pone en este contenedor para darle un ciclo de uso. Este proceso lo ocupan para enfriamiento de máquinas de soldadura. Entonces todo va debidamente identificada y lleva un proceso en específico. ¿Por qué? Porque solo ocupan el agua necesaria que van a ocupar para hacer este proceso, que en automático se convierte en agua residual. Y puedes tener el agua controlada, puesto que no se va a ir para otro lado. Lleva un ciclo de entrada y lleva un ciclo de salida. Ajá. Como podrán ver en esta imagen, se presenta un poquito mejor y más detallada el proceso de una celda de enfriamiento. Esta celda se puede ver a grandes rasgos de cómo se ocupa, o así qué dirección tiene el agua. Tiene, como ustedes podrán ver, tiene una entrada y tiene una salida. Vuelve a regresar al tinaco principal y se vuelve a ir para tener un ciclo normal. Cuando esta agua se desecha, o la máquina ya dejó de tener un funcionamiento, esta máquina se desecha al alcantarillado, que va directamente a la planta tratadora de agua, para evitar que lo que se haya ocupado para enfriamiento, o lo que esté dentro de la tubería o del sistema de enfriamiento, se vaya hacia otros lados y vaya a causar enfermedades, contaminación o otras que se le presenten.